Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Buenas. Esto es Mamushkos, episodio 18. Acá está Fernando, de este lado del charco en Buenos Aires. Del otro lado está Pancho. ¿Qué tal? Del otro lado del Ecuador. Hola a todos, hola a todas. Estamos aquí en Mamushkos, muy contentos en el programa de hoy, con un escritor que va a anunciar su ópera prima, podemos decir también, su primera novela. Exactamente, que tenemos muchas ganas de hablar con él. Estamos muy contentos en presentar a nuestro invitado del día de hoy, Freddy Gijena, un escritor cordobés, músico. ¿Qué más, Freddy? ¿Qué nos podés contar de docente? Que va a presentar su ópera prima, su primer novela? Bueno. La Casa de la Orilla. Sí, bueno, ante todo esto, hola a todos. Y bueno, agradecerles de corazón porque, bueno, es, como decís, mi ópera prima. Y además, bueno, yo trabajo hace muchos años como docente, soy músico, pero en la literatura son como mis comienzos, así que muy agradecido por esta oportunidad de charlar con ustedes. Se habla del interior, de capital, pero bueno, el hecho de que sea cordobés me parece que es importante también, ¿eh? Es de La Calera, vivís en La Calera, Freddy, ¿no? En La Calera, que queda pegado a Córdoba, un lugar de sierras hermoso, como el comienzo de las Sierras Chicas. En realidad soy oriundo de San Basilio, que es un pequeño pueblo que queda cerca de Río Cuarto, y desde el año 2010 vivo en La Calera, donde desarrollo mis actividades, donde trabajo como docente en 2 escuelas de acá, hace mucho tiempo. Entonces me gustaría hablar de la novela y después también que nos cuentes un poco de tu tarea docente, que ya me habías contado anteriormente, un trabajo hermoso dirigiendo orquestas, ¿no? Juveniles e infantiles. Sí, banda, ensambles infantiles. Sí, qué lindo. Freddy, la novela se llama La Casa de la Orilla, pero leyendo tu novela, llegué a la conclusión de que podría haber tenido varios títulos posibles. Hay una poco ahí de tópicos, de temas, ¿no? ¿Por qué elegiste ese título? Bueno, la tengo que nombrar a Diana Guillén, que es una amiga que el otro día estuvimos haciendo la presentación acá en La Calera, y ella me hizo como una entrevista y fue, bueno, me dio una mano grande con la corrección de estilo, y leyéndola se le ocurrió ese título y nos pareció bárbaro. Y bueno, sin spoilear, es como que Andrés, el personaje, es como que amaga, o durante mucho tiempo llegó como hasta la orilla de su pasado y no avanzó hasta que, bueno, se le explotó todo y tuvo que avanzar de ahí, ¿no? Y bueno, en la novela se nombra una casa puntual que está en la orilla de un pueblo, un lugar que por ahí Andrés no quería atravesar, ¿no? Está bueno ese dato, y va a ser muy difícil hacer esta entrevista, Freddy, sin llegar a la orilla, ¿no? Sin llegar al límite de contar algo que no deberíamos contar de la novela, pero me gusta este concepto de llegar al límite, ¿no? Porque tu novela llega a un límite, ¿no? Claro. Me habías contado un poco cómo fue el proceso de escritura, y a partir de un taller que habías hecho con Mayral, ¿cierto? Bueno, con varios, ¿no? Sí, uno es con Pedro Mayral. En realidad, bueno, la novela sale de un taller que hice con Luisa María Ahumada, que es una escritora de acá de mi ciudad, una referente, que bueno, yo estaba ahí como viendo, venía trabajando con un taller que se llama Pluma para Alas, en el cual hemos sacado varias antologías, y venía escribiendo cuentos cortos, ¿no? Y la idea era cómo pasar de eso a algo más largo. Y bueno, a partir del taller con Luisa y de la influencia de su novela En Nombre Propio, que bueno, tomé un poco como punto de partida,
porque bueno, fíjense que la novela es como una catarsis de un personaje, ¿no? Que le habla todo el tiempo a un amor del pasado. Y bueno, en el caso de la novela de Luisa es como que le escribe una carta que le va a dar. En el caso de La Casa de la Orilla es la cavilación de Andrés, es la cabeza todo el tiempo. Entonces eso me sirvió como punto de partida, ¿no? Para esa idea de escribir en segunda persona y hablarle todo el tiempo a alguien como un poco obsesivamente, y a alguien que el mismo personaje no sabe bien quién es, ¿no? Porque no sabe si es una idealización, si es un recuerdo, si lo que recuerda es lo que pasó o es un cuento que se está contando, es algo que ve desde la actualidad. Es un personaje que está bordeando los 40 años, entonces hay una diferencia enorme entre la adolescencia y ese personaje. Sí, a mí me hace me hace mucho ruido esa cuestión, ¿no? De la idealización que muchos tenemos por eso también el éxito que tienen a veces las series que hablan de la adolescencia, que hacen un feedback entre el presente y el pasado. Y bueno, Pancho mencionaba a Mayral, sí, también hice un taller con Mayral y me influyó mucho, y sobre todo una novela que es La Uruguaya, en la cual... Claro, hay puntos en común, ¿no? Claro, sí, es que bueno, yo como músico también, y creo que, digamos, no hay problema en reconocer las influencias. Por ahí hay una frase que nadie es Adán de la creación, y bueno, yo también, bueno, el otro día en la presentación del libro toqué un tema mío también, que es una balada tanguera que habla un poco de volver a un lugar y con toda la nostalgia y ya no encontrar aquello, ¿no? De lo que uno tanto extraña. Por eso mismo Borges decía, ¿no? Que uno no extraña situaciones sino lugares, o extraña a la persona que fue en ese momento, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo que pasó el eso. Tiempo. Claro. Algo que pensaba, Freddy, también es, y que mencionaste recién, es la intersección con la música, ¿no? Y me pregunto, porque hay muchas referencias musicales que son parte de la cultura argentina también, ¿no? Yo leyéndola desde afuera, por ahí tengo muchos amigos que son de otros países que reconocen también, muy influenciados por la música argentina, sobre todo rock y pop. Y creo que también la novela va a tener una llegada a ese lugar, ¿no? A gente que escuchó, que creció escuchando Charlie, que creció escuchando Fito, ¿no? Y me gusta esa intersección con lo musical, ¿no? Y me pregunto cuánto también cómo se intersecciona, ¿no? Con tu escritura, con la historia, ¿no? Claro, iba a decir que, digamos, que yo no tengo problema en reconocer las influencias y disparadores, y no creo que haya nada malo en eso, ¿no? O por ejemplo lo nombras a Fito, y Fito es un tipo que se cansa de decir cuánto lo influyeron Lito Nevia, Spinetta, ¿no? Entre muchos otros, y Charlie, ni hablar de Charlie, ¿no? Que es su padre musical. Entonces yo también como músico a veces no tengo problema en tomar una progresión de acordes de un tema de Charlie y ver qué construyo de ahí. Entonces digo, en la novela me pasó lo mismo con esto, por ejemplo, entre otros, pero de La Uruguaya de Mayral, que yo siento que el personaje, que es un escritor, que también está en crisis, que está en la crisis de los 40 y qué sé yo, como que genera una situación como que su inconsciente en algún punto lo traiciona o lo hace hasta a propósito en el fondo para desencadenar algo, porque lo que está viviendo ya no... Algo tiene que pasar, ¿no? Pasa tal vez de la peor manera, ¿no? No vamos a spoilear, pero La Casa de la Orilla tal vez lo mismo. Porque, bueno, tampoco para los que vean, está en las plataformas, también que justamente la hizo Orsay de Cassiari, donde nos conocimos, que con Pancho nos conocimos a través de un taller de Cassiari. Esa historia también, vamos a hacer un paréntesis, vamos a volver a esa historia de cómo nos conocimos, porque me parece interesante también, Freddy. Porque es en un taller de Cassiari, de Orsay, con 750 personas, y de repente me conecto con Freddy, le digo, bueno, mandame la novela, me manda la novela, se la mando a Fer, se la pedimos a la editorial para promocionarla a partir del podcast ahora, la leemos y la novela está buenísima, ¿no? Y realmente es una grata sorpresa, ¿no? Hay que decir algo de la novela, que tiene algo que a mí me gusta mucho, que es fácil de leer, que es lo que siempre busco en la literatura, sin rebusque.
directo y te mantiene atrapado, ¿no? Ahí estás. Y tiene también una cosa muy convocante que tiene que ver con esas historias de la adolescencia. Te iba a preguntar de eso justamente, porque aparte vos sos docente. Sí. ¿Qué es lo que tiene la adolescencia, no? Sí. Que se busca, hay algo ahí del personaje, creo que un poco le pasa a mucha gente de ir a escarbar ahí, buscar algo, que quién sabe qué es, ¿no? Pero hay una búsqueda de la adolescencia. Sí, en un momento el personaje lo dice y en la novela cito yo que lo escribí, pero el personaje cita a Benedetti cuando dice que nadie nos advirtió que extrañar es el precio que tienen los momentos así, ¿no? Eternos, lindos, maravillosos. Y en algún momento también dice que, digamos que uno cree en lo ideal, en lo fantástico, en lo maravilloso, y que la vida más temprano que tarde se encarga de... O sea, yo creo que ser adulto es entender que algo te va a faltar, ¿no? Aprender a convivir con la falta. Uh-huh. Y bueno, uno creo que añora esa época donde uno creía que no, que se iba a llegar a un lugar, ¿no? No había techo. Porque digamos que Andrés, el personaje, tiene un serio conflicto, ¿no? Con eso de que no poder aceptar que lo ideal no existe, de que el amor ideal no está. Yo creo que es más eso lo que le pasa que otra cosa. Porque no sabe si está hablando con Mariana, no sabe si está hablando con Andrea, que es su mujer actual, las confunde, ¿no? Y se quedó muy, muy atrapado en sus situaciones de la adolescencia, y también esto del conflicto que tiene con haber escapado de los amigos, y que le pesa, ¿no? Y que, bueno, no vamos a spoiler, pero por suerte eso se resuelve más o menos bien. Y es lo que estaba pensando, ¿no? Ahora con el fallecimiento de Vargas Llosa, ¿no? Esta semana, y a mí es algo que siempre me quedó, fue el discurso cuando él ganó el Nobel, ¿no? Y la explicación de que la literatura es una forma de vivir las vidas que no pudo vivir, ¿no? Porque la vida, podemos decir, es puede haber diferentes ramas, ¿no? Pero te va llevando, y ahí aparece un poco la cuestión de la falta que mencionabas antes, lo que no se puede vivir, se escribe, podemos decir hoy en día. Y en esta historia, la de Andrés, vos a través de tu escritura jugás un poco con los dados de la vida de Andrés, y llega un punto donde la vida se puede ir por otra rama, ¿no? Pero es una rama que, bueno, de nuevo, es difícil no spoilear, ¿no? Pero es una rama que viene del pasado y que trae cuestionamientos en cuanto a qué es el recuerdo, un poco, ¿no? ¿Qué es el recuerdo? ¿Qué es lo actual? ¿No? ¿Qué es lo que se siente que es verdadero actual, y qué es el anhelo un poco de lo que no se pudo vivir o de lo que se puede vivir, ¿no? No sé si tengo una pregunta, pero pensaba esto, pienso por ahí, si eras consciente, ¿no? de la línea narrativa cuando la fuiste escribiendo, ¿ya tenías una idea de lo que ibas a contar, o te surgió en el camino, en la rama se abrió y apareció esto, ¿no? Bueno, sí, eso yo soy alguien muy memorioso o tal vez, no sé, una memoria selectiva, pero lo que me lo acuerdo claro, ¿no? Y eso, creo que la memoria es, la misma memoria es un acto de ficción. O sea, no, lo que pasó ya pasó. Es difícil, es imposible rescatarlo como fue. Va a ser un cuento que puede tener muchas similitudes, pero anda a saber qué fue lo que pasó en ese momento. Y después sé que ustedes saben, que lo conté el otro día en la presentación. Yo vivo en La Calera y mi mamá vive en San Basilio, pueblo donde crecí, y mi hermana vive en Río Cuarto, que está cerquita, y mi tía Irma, que es como una tía del corazón, así, vive también en San Basilio. Y como la presentación fue acá en La Calera, yo, bueno, por una cuestión de tiempos, distancia, no contaba con que vengan, y me cayeron de sorpresa. Qué lindo. Así que me dieron una gran alegría. Qué linda sorpresa. Y ustedes que son futboleros, sí, que he escuchado los podcasts, yo decía, voy a estar como Maradona, como el Diego, cuando le entraron Dalmi y Janine a la cancha y vieron que le salieron de una caja, y bueno, no, después la remé y salió hermoso, la verdad. Por momentos me emocioné un poco, pero salió hermoso, fue un momento inolvidable. Lindo momento. La verdad que sí. Y bueno, yo lo dije,
porque en el taller con Luisa Ahumada, esta escritora local, que es una referente para mí, una colega, que aparte también me ha dado una mano con la novela, porque yo tampoco conocía demasiado el mundo literario, el ambiente así, bueno, me he conectado con la gente, con rectores y todo eso. En el taller de ella partíamos como de un héroe de la infancia, un villano de la infancia y un hecho desencadenante, ¿no? Y bueno, entonces yo digo, bueno, héroe de mi infancia es mi tía Irma, que por eso les contaba que vino, porque fue como eran unos vecinos, su marido, mi tío Juan Carlos, cumplió los años el mismo día que yo, y se hizo como una relación hermosa, como familia del corazón, ¿no? Y de alguna manera, bueno, yo por cuestiones, lo cuento, no tengo ningún problema, por cuestiones de la vida, mi padre fue alguien bastante ausente, entonces ellos fueron como, ¿no?, como una familia, y si bien yo tenía a mi mamá Rosalo, a mi abuela Adela, a mi hermana Milena, pero bueno, es como que ellos fueron como una especie de familia también, entonces la tía fue la héroe de mi infancia. Se nota ese afecto en la historia, que creo que toda historia tiene autobiográfico, se nota ese afecto por estos padres, ¿no? Claro. El corazón, como decís vos, ¿no? Spoilemos un poquitito que Andrés es adoptado, en mi caso no. Pero sí, una familia. Bueno, adoptado del corazón de alguna forma, ¿no? Adoptado del corazón, sí. Entonces, eso, la tía y su familia, héroes de la infancia, y también mi profe de música. Sí, también tuviste sí, que está, pero digamos, el profe que describe la novela no es exactamente el profe de la infancia, sino es una mezcla de varios. Pero el profe de música que tuve en la primaria es como el que me marcó, me empezó a hacer cantar en los actos y todo eso de la escuela. Y bueno, si bien a mí ya la música me gustaba de chico, fue algo que me marcó, ¿no? Y de alguna manera también tuve el hecho de que como que por ahí no tener tan buena experiencia con los profes de educación física, de deporte y todo eso. Y entonces, bueno, héroe la tía y el profe de música, villano, la parte está además de los profes de deporte o de esta cosa de lo varonil, de la cosa más del machismo en la adolescencia, en la niñez, en la adolescencia, que se manifiesta a través del bullying. Los profes de gimnasia son fachos. Bueno, entonces me faltaba. ¿Cómo? Los profes de gimnasia son fachos. Te obligan a correr, ¿viste? No todo, justamente lo tuve que decir. Claro, pero lo tuve que decir en la presentación el otro día porque había un amigo entrañable que, como yo soy docente, un profe, lo vamos a nombrar, mi amigo el profe Julio Alicio, que es un amigo querido y estaba ahí, tuve que decir, bueno, no todos, porque Julio no es como... Pero sí, los hubo. Yo en la carrera, ¿no? Creo que tengo entendido que los primeros profes de la carrera eran militares, digamos, en los primeros tiempos de la educación física. Entonces está muy marcado por eso. Claro. Entonces, y después el hecho desencadenante, como bueno, yo venía con esto de la uruguaya, ¿no? Donde le aparece justamente la uruguaya, el personaje de Mayral y se le arma todo el lío, o el tema de la novela de Luisa, que la nombraba recién, tiene un tema de también como esta cuestión de alguien que le habla todo el tiempo un amor del pasado, ¿no? De crisis de los 40 y todo eso. También me hacía ruido una novela de Perantuono, de Pablo Perantuono, que se llama Teoría del Derrape, que también es alguien que la pudre con la mujer, pero conserva bien la relación con el hijo, tenía todo eso. Y bueno, y recién que nombramos a Ana María Yuo, puedo nombrar a Claudia Piñeiro, me gusta, o también al mismísimo José Pablo Feynman, que fue como Feynman fue el que me hizo el clic a mí con la lectura, de esta cosa de personajes crudos, ¿viste? De no andar con chiquitas, de no andar con eufemismo y de mostrar y de llevar las cosas al extremo para mostrarlas, ¿no? O por ejemplo la novela Hija de Ana María Yúa, que es como que la hija le sale... Lo que nos pasa a los padres, que por ahí tememos que el conflicto de que los hijos por ahí no salgan, no sigan el camino que queremos, porque aunque sepamos que es así, nos cuesta. El caso de la novela de Ana María Yugo le sale
muy para otro lado la hija, ¿no? Y bueno, o las novelas de Claudia Piñeiro que retratan también una época y que también a mí me marcó Las viudas de los jueves, ¿no? Me fue por ese lado, o las novelas de José Pablo Feynman, que yo, por ejemplo, a mí la que me marcó fue La astucia de la razón, en la cual, el mismísimo Feynman lo contó, que fue bastante autobiográfico, que él en la dictadura le agarra un cáncer de testículo y no puede abandonar el tratamiento un día porque chau, y a la vez se quiere ir porque tiene miedo que lo maten, digamos, y está encerrado, ¿no? Como hasta que, bueno, por suerte no le pasó nada y salió adelante a través de la escritura, ¿no? Le pasa a Pablo Epstein, el personaje de La astucia de la razón, y que también hay otra novela, La crítica de las armas, donde es como una continuación, que fueron dos novelas que a mí me marcaron, y lo contó él en entrevistas que a él le pasó eso, ¿no? No todo, por ejemplo, en la novela, yo sé que ustedes entrevistaron a Virginia Feynman, la hija, bueno, la novela tiene hijos varón, así que, bueno, no es totalmente, pero tiene mucho de eso. Uh-huh. Y bueno, ¿no? Como Andrés, que está encerrado, como que parece que no va a poder, y en algún momento aparece como una luz, ¿no? Pero me gusta esto de personajes que están como entre la espada y la pared, y que bueno, o como en el caso de la uruguaya, es un poco autodestructivo también, pero a la vez siempre el arte, ¿no? La escritura, la música, ahí como una forma de decir lo indecible y de que eso signifique una luz, digamos. Мамочка, 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 мамочка. ¿Cómo se llevan el Freddy escritor y el Freddy músico? Sí, yo lo decía el otro día, porque yo creo mucho en los referentes, por eso decía esto de no tengo ningún problema en decir me influyó tal cosa a la otra. Y yo creo porque este profe, algunos profes que tuve en la infancia y adolescencia, a veces mi hijo dice que no, la escuela, mira, yo le digo, o que este profe tal, el otro, para mí los profes fueron muy importantes, muchos, algunos para mal, como en el caso de la educación física, pero mucho más para bien, ¿no? Entonces, fíjense que yo tengo 41 años, no sé, me habré pasado 35 en las escuelas, porque o fui a la escuela o fui profe. Y diría que los pulmones. ¿Cómo? Tenestizan los pulmones. Sí. Diría que yo creo que la escritura y la música fueron algo que estuvieron todo el tiempo en mí. De hecho, yo soy recibido en saxo en el Conservatorio Julián Aguirre de Río Cuarto. Toco el piano, canto, hago varias cosas. Pero últimamente me he dedicado más al piano y al piano acompañante, ¿no? Como para composición de canciones, porque me cuesta mucho prescindir de la palabra, ¿no? Me encanta la música instrumental para escucharla, pero he optado por la canción. Y creo que siempre lo tuve. Lo que pasa es que de niño, de adolescente, tenía referentes en el aspecto de la música, como los profes, y también estaba la figura de que si vos sos chico, el cantante famoso, por ejemplo, que es una figura que, ¿no? Que como una referencia de qué se puede hacer, porque yo también crecí en un pueblo chico y está esta cuestión de qué es lo que es eso, con qué se come, sirve, ¿no? Entonces, de alguna manera había que darle como una utilidad. Entonces, puede ser profe o puede ser un cantante. Y no tenía así referentes en el tema de la escritura. Yo entendí más grande que se podía ser escritor. Entonces, creo que por eso demoró un poco más, pero siempre estuvo, porque siempre fui una persona que los demás le decían, vive filosofando, analizando, pensando. Y bueno, y siempre escribí también. Creo que desarrollé mucho la escritura
como lenguaje, como expresión del pensamiento dando clase, ¿no? Hablándole a mis alumnos es como que he desarrollado mucho. A mí de chico me gustaban esos profes que por ahí se salían de la clase y te daban esas peroratas, pero que te llegaban, ¿no? Recuerdo un profe de matemática que yo no era mi fuerte, pero por ahí se enojaba el viejo y empezaba a hablar de historia del país, de política, y me gustaba muchísimo más eso que lo que enseñaba de matemática, ¿no? Por ahí lo que entra mejor es la pasión, ¿no? Que tenga una persona a su expertise. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo como profe estoy en esa también de amalgamar esto de la estructura que tiene que tener una clase con eso, con la pasión, con llegarle al chico y bueno, por ahí no sé si el sistema está muy de acuerdo, uno tiene que vivir, que hacer equilibrio. Yo creo que también en la escritura, en la música, en todos los aspectos, toda una mezcla de orden y desorden, en el fútbol también. No en los deportes, pero yo creo, para mí debe ser como una improvisación de jazz, ¿no? En la cual vos sabés bien, digamos, los parámetros, los acordes, los ritmos, las armonías en las que te mueves, pero lo que va a pasar exactamente ahí es difícil. Lo mismo pasa me preguntaban recién, con la escritura. Yo tenía algunos parámetros, pero hay muchas cosas que las encontré escribiendo. Que a mí me cuesta mucho, soy más febril para escribir, más voraz, y me cuesta mucho ponerme a planificar. Tengo 3 o 4 parámetros, por eso me vino también ese taller que hice y que me dio los parámetros, me dio cierta partitura, la mínima que necesitaba para poder largarme con esto. Y a mí me parece que en un aula pasa lo mismo, porque los chicos te salen con cualquier cosa y a veces te cambian la clase. Tenés que improvisar y componer un poco. Música, improvisar desde la base, ¿no? Claro, sabiendo, porque algunos lo toman, esto es Viva la Pepa, vamos para cualquier lado. Claro. No es eso. Pero está bueno porque en el programa anterior tener parámetros de y inteligencia artificial, y pienso ahora que es lo que la inteligencia artificial no puede aportar, que es la pasión, el cuerpo y la subjetividad que cada uno aporta, desde quién sos vos como escritor, como profesor. Eso es algo que una máquina no puede aportar, ¿no? Porque no hay una identidad ahí que marca, ¿no? Pero estamos hablando con Alfredo Freddy Gijena, autor de La Casa de la Orilla, su primera novela, un escritor cordobés. Estamos muy contentos que nos está visitando. Exactamente, una novela que tiene adolescencia, amor, un personaje que busca en su pasado, música, pueblo que transcurre en un pueblo no es un hecho menor. El límite. Bueno, una doble muy linda, una novela muy disfrutable, que como dijiste anteriormente, Fernando, es muy llevadera en la lectura. Creo que lograr la simplicidad no es algo fácil, porque no es que es una novela simple en el sentido que no dice nada, porque es una novela profunda, pero creo que se lee muy bien en el sentido que transmite muy bien lo que quiere transmitir, ¿no? Yo sigo la revista de La Papa, ¿no? La revista de Tucumán, que a mí me gusta mucho. Y habla mucho, sobre todo esta escritora tucumana, María Lobo, de la cuestión de escritores del interior de capital, y hace una crítica un poco también ese concepto. Y me gustaría que en el próximo segmento nos hables un poco qué significa ser escritor de Córdoba o del interior, las dificultades de no estar en la vidriera de Buenos Aires, o ahora vas a estar en la Feria del Libro presentando tu libro, pero... Sí. Pero Bueno, todas las barreras y las dificultades que implica ser del interior, entre comillas, ¿no? ¿Y qué significa ser del interior o del exterior o del capital, ¿no? Y todo lo que eso implica, ¿no? como digo, esto de que decía de que tardé en darme cuenta que para mí la escritura era tan importante como la música, estoy hablando de un descubrimiento de hace 4 o 5 años. Y entonces, luego de la pandemia, sí, empecé a escribir con más seriedad. A veces decía que iba a escribir cuando me jubile. O sea, lo tenía presente, pero no como algo que se vuelva tan sustancial Sacaste un gran tema ahí, en este momento. Un gran tema. No hay que dejar las cosas para que no se jubile. Hay que hacerlas cuando uno está vivo, con la sangre. Ni hablar. Pero me surgió porque empecé también... quiero nombrar al taller Pluma para Alas, donde yo me formé también mucho como escritor, la profe Susana González y todas mis compañeras, que
que me fueron a acompañar el otro día en la presentación y con la cual hemos sacado algunas antologías también. Qué importante que es eso, Freddy, bueno, ¿no? ahí Tener un grupo también de apoyo, la escritura como una experiencia colectiva, qué importante también, ¿no? Sí, y yo empecé a notar ahí como que, bueno, gustaba lo que yo escribía o bueno, buenas observaciones, a veces correcciones también. Y sí, la verdad que tengo que decir que fue algo, no sé si la palabra es mágico, pero porque fue muy, muy rápido, ¿no? El otro día Susana, la profe, se acordaba de cuando la llamé para el taller y yo tenía la idea de hacer letras para canciones, que de hecho es algo que sigo haciendo. Ahora cuando pase un poco esto de la feria, que por suerte sí, que voy a ir ahora el fin de semana para Buenos Aires, y bueno, ir a Editorial Tinta Libre, con la que saqué el libro, me da esta oportunidad que para mí es maravillosa, la verdad. Pero fue muy meteórico, ¿no? Desde que yo digo que cuando pase un poco esto me voy a dedicar un poco a unas cosas que estoy grabando, unas canciones también. Bueno, tomó como más auge la literatura. Mamuscos. Bien, estamos con Freddy Gijena, estábamos hablando de su ópera prima, de su libro La Casa de la Orilla. Y es un libro, como dijimos, que tiene amor, tiene pueblo, tiene adolescencia, tiene desamor, tiene intriga, tiene un montón de elementos que hace que te quedes ahí atrapado leyéndolo y que te quedes hasta tarde leyéndolo, como nos ha pasado a nosotros. Sí, no, yo lo que decía es que me queda algo que dijo Luciano Lamberti también en un taller que hice con él, esto de escritores mapa y escritores brújula, y en mi caso soy más brújula, que lo encuentro más en el camino, y en el mundo literario lo mismo, porque digamos al haber empezado hace unos años con esto, no era un conocedor del mundo literario, y me largué también a hacer brújula y tuve la suerte de encontrar gente muy valiosa por el camino que me dio una mano. Pero bueno, no es sencillo, ¿no? Para ningún artista, para ningún escritor comenzar. Y creo que en mi caso he tenido la suerte, porque está teniendo bastante difusión el libro, más de la que yo pensaba. Siempre hablando de un escritor novel que está dando sus primeros pasos, ¿no? Y creo que en buena medida es también por los contactos, por las relaciones, por la gente que me conoce como profe de música, ¿no? Y bueno, y esta oportunidad que me da Tinta Libre de ir a la Feria del Libro, la verdad que muy agradecido, sorprendido también. Es una editorial acá de Córdoba que bueno, que trabaja más con noveles y bueno, la verdad que está buenísimo, porque en unos meses ves tu archivo de Word convertido en un libro, la verdad, y está muy bueno. ¿Cómo se siente, Freddy, y qué significa para vos escribir? Y es algo vital, ¿no? Es como respirar, parece como muy romántico decir esto, pero hay algo inconsciente, ¿no? Hay algo... me acostumbré también mucho en el taller Pluma para Alas, en el cual hablamos, comentamos un autor, leemos y después tenemos 20 minutos para escribir, y lo leemos entre todos, nos escuchamos, nos hacemos devoluciones y después en todo caso corregimos en la semana y se lo mandamos a la profe, pero tenemos como esos 20 minutos donde algo tiene que surgir. Y me pasa eso, ¿no? Soy más febril y más de momentos así. En general, yo disfruto de cuando escribí algo, aunque sea borrador de borradores, me gusta ese ejercicio de leerme y retocar, y lo que me cuesta es el primer paso, o sea, ponerme, doy muchas vueltas, ¿no?
a veces se construyen más en mi imaginación y me cuesta el momento de ponerme a escribir. Bien. Y cuando lo hago es como de una manera febril, digamos, como que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Como que estoy muy metido en eso. Y bueno, yo creo mucho en lo sanador de poder decir, ¿no? Alejandra Pizarnik decía que todo lo que hay en el corazón debe ser manifestado antes de que sea tarde. Pero hay cosas de uno que ni uno sabe, ¿no? Powell decía, escribo para ver quién soy. Hay algo de eso, ¿no? Yo diría eso, de esta, que se desenvuelve en la escritura. Claro, de salir de la cárcel del yo, de que salgan cosas que uno ni sabía, y también de que en el momento de escribir jugar a ser otros, ¿no? Yo soy, bueno, se nota en la novela que soy de citar mucho y cuando hablo también. Porque, por ejemplo, Samantha Schweblin dice esto, ¿no? De que la literatura te ayuda a ponerte en situaciones, a saber qué sentirías en determinadas situaciones, pero no estar en esas situaciones, ¿no? O por lo menos en este caso, o en el caso de cuando estás escribiendo, pero sí realmente sentís que estás ahí, como un actor que está muy metido en el personaje. Y también te hace aprender, ¿no? Qué no hay que hacer, o qué pasaría si. Entonces, me sirve mucho eso también, salir de la cárcel del yo, ser más yo que nunca, y a la vez hacer otros personajes y aprender también, conocerse. Es una gran manera de autoconocimiento. La casa de la orilla, sin spoiler, pero habla mucho de psicoanálisis. Y bueno, yo creo que hay una relación. El personaje, ¿no? Va a terapia un lacaniano, el psicólogo, ¿no? El lacaniano, sí. Y justamente yo creo que a mí también me sirvió mucho eso. He hecho mucha terapia y el tema de que a veces, según la escuela, ¿no? Porque hay psicólogos que son distintos, ¿no? Pero hay terapias que te cortan la sesión de una manera que vos en el momento no entendés nada. Y a veces la misma manera en que termina un cuento. Te deja laburando, te deja pensando. Claro, pero quedás ahí y no sabes qué decir, o en el momento no entendés nada y lo entendés después, ¿no? Psicoanálisis trabaja con la palabra también. Es ahí un primo de la... Y con el silencio también, ¿no? Y como con el música, silencio, claro. Como la música también, ¿no? Por eso es hay una relación directa y salvando las distancias, pero hay varios músicos que escriben, por ejemplo Leo Maslía, ¿no? Que no salvemos la distancia, Freddy, no, sí. Pero bueno, la verdad es que Leo Maslía no he leído demasiado, sé que escribe, ojeo algunos cuentos, pero como pianista es una cosa impresionante. O el mismísimo Fito, que es un gran referente para mí, ha hecho películas y yo no sé cuánta gente sabe que ha escrito novelas también. Las novelas a mí me han gustado, también puede ser porque no las leí, me identifico. Ni me acordaba que había escrito novelas, sí. Sí, tiene dos novelas, una, mala palabra, pero se llama La puta diabla, y otra algo de los días de Kirchner, habla de... No habla de política, pero lo sitúa ahí. Y también, yo lo dije en la presentación, la biografía de Fito, en la cual se basó la serie, pero que la serie está mucho más resumida. Bueno, uno lo sabe, pero la infancia de Fito, ¿no? Como la pérdida de su mamá, una persona que sufrió un gran abandono, pero a la vez tuvo un gran... Como que una vida, la de Fito, que está muy signada por la tragedia, pero también por la luz del arte, sí, por haber salido entre todo eso con la música. Y bueno, un poco Andrés, hay algo de eso también, ¿no? También me inspiró eso. Fito lo dice en el libro, dice, lo digo porque lo dijo él, pero si le bajaran el volumen a mis canciones, qué sé yo, lo único que digo es mamá, 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 ¿no? Porque tuvo la desgracia de perder a su mamá casi de recién nacido. Y Andrés, bueno, en un momento lo dice, spoiler un poquitito, que dice que buscan en su amor de la adolescencia, en su mujer actual, no sabe cuál es cuál, porque en el fondo busca a la madre. Lo dice así. Eso fue una influencia también para La casa de la orilla. Claro. Freddy, cuando estás escribiendo, ¿qué tanto te compenetras con el personaje? ¿Estás
días pensando en el personaje, viviendo esa vida, aunque sea un rato. ¿Cómo te manejas con los personajes? Porque bueno, el personaje de Andrés es muy fuerte y tiene una vida intelectual muy fuerte. Yo admiro, felicito, aparte no puedo por mi cotidianeidad, porque doy clases todo el día, hago música también, y tengo una familia, y justamente eso, a veces cuando estoy escribiendo es como que no puedo hacer nada más, y a veces, bueno, tengo que agradecer la paciencia de mi mujer, de mi mujer Silvina, mi hijo Bautista, porque yo no soy admiro a los escritores, me gustaría, tal vez si tuviera otra situación de vida, podría dedicarme días a escribir, como dicen, estoy horas y horas. O también hay escritores que dicen yo escribo, o aconsejan los profes en los talleres escribir poco, pero todos los días. Exacto. En mi caso, en la semana, de lunes a viernes, me es muy difícil, salvo en el taller que hago, que ahí sí es un rato. Son 2 horas de taller y esos 20 minutos para escribir. Después me es medio difícil. Entonces en la semana, por todas las actividades que tengo. Entonces yo lo que hago es pensar. La Casa de la Orilla fue muy así también. Porque juro eso, que tenía lo que dije antes, el hecho desencadenante, el villano, el héroe de la infancia. Pero, fue eso, y fue escribir el primer capítulo, que el otro día me encontré con, justamente también se llama Mariana, como el personaje de la novela, una escritora que los dos fuimos al taller, encuentro de novela, y los dos escribimos un libro a partir de lo que salió ese día de ahí, ¿no? Y recuerdo, y los dos van a estar en la Feria del Libro, mira vos. Y bueno, recuerdo que ahí leí el primer capítulo de la casa, lo que después fue el primer capítulo, y bueno, noté algo ahí que gustaba, que algo pasaba con la gente que estaba, que me escuchó, pero después fueron como raptos, no fue ponerme todos los días a escribir, sino decir, bueno, tengo este capítulo, como una película que le pones pausa y decís, a ver, no la miro más y pienso yo cómo va a seguir, no sé si se entiende. Uh-huh. Y a lo mejor durante en la presión, Andrés puede decir esto, a Mariana le puede haber pasado esto, y el momento de escribir era más los fines de semana, y no tanto tiempo, pero sí a lo mejor, y digamos el núcleo grande de la novela lo hice más o menos entre junio y diciembre del 2023, y ahí fue lo más difícil porque es lo que a mí me cuesta, que es ponerme a llenar la hoja en blanco. Una vez que tuve ese esqueleto, ya después tuve todo ese verano para releer, para retocar, y después ahí apareció la gente que me dio una mano con mi amiga Diana Guillén con la corrección de estilo, por ejemplo, que de ella fue la idea del título. Después Soledad Perón Vecchio, que es correctora del Emporio Ediciones, que me hizo la corrección ortográfica, gramatical, detalle que por ahí uno no sabe. Y después tuvo la gente de Tinta Libre también. Ayelén Salas Moyano es la correctora, con quien trabajé en la maquetación del libro, ¿no? Las pruebas de galera y todo eso, y ahí hubo las correcciones también de detalles así gramaticales, pero el esqueleto, yo creo que ahí la concepción fue en esos meses, desde junio del 2023. Ahí me vine a mi casa con un capítulo, con el bosquejo de lo que sería el primer capítulo, también alentado por los presentes ahí, por Luisa, que coordinaba, que me dijo que ya había algo ahí. Y entonces, como digo, eso fue desde ahí, desde ese día de junio del 2023, acá en Villa Allende, que yo estoy en La Calera, Villa Allende, acá cerquita. Desde ahí hasta que tuve el primer ejemplar en mis manos, sí, 1 año y medio, o sea, porque fue acá ahora en marzo. Bien. Que tuve el primer ejemplar. Así que 1 año y medio, sí. Hace poquito salió la novela, entonces. Sí. Y de hecho, una vez que la leyeron, ¿qué respuesta hubo? ¿Te preguntaron algo en particular sobre la historia? ¿Qué efecto tuvo en los que la leyeron? No son tantos.
No son tantos todavía los lectores porque acaba de salir, porque bueno, no tengo distribución en librerías. Siempre algún feedback de Muchos de los quienes... Sí, quienes adquirieron la novela, algunos son de acá, otros son de mi pueblo, de San Basilio, de Río Cuarto, no sé, incluso yo he dado clases en Vicuña Maquena, tengo conocidos ahí. Para el que quiera conseguir algunos compañeros que quiera conseguir la novela, Freddy, ¿dónde tiene que contactarse? Conseguirla, bueno, puede ir a la feria del libro, o se puede adquirir en la web de Tinta Libre. Así que esas son las maneras. Y después, bueno, en principio hice una preventa que por suerte fue muy bien. ¿Y hacen así envíos que al esas son las... del país también? Sí, se hacen envíos. Y tienen libro electrónico también, ¿no? Para los que vivimos afuera. Y el ebook, que es más económico también. Y que te llega enseguida. En cuanto al feedback, bueno, eso es bueno, la verdad. Todos coinciden en la cuestión atrapante, ¿no? Y en esto de que yo creo que también pasa en la música, pero yo creo que en la literatura y más en una novela es más todavía de esto de que uno se siente un poco expuesto, vulnerable, pero creo que eso es lo que más gusta, me parece. Esta cuestión del personaje, ¿no? Descarnado y ahí con el corazón abierto. Me dicen eso, me dicen que es atrapante, me rescatan mucho este tema de cómo se va contando la historia a partir de las canciones. Eso que tiene el equilibrio entre ser ágil, de ser fácil de leer y también que, digamos, que no es pasatista, que... Lo digo porque lo dicen los otros. Sí. Y agrego algo, Freddy. Tiene una hermosa tapa. La estoy viendo acá en la página de tintalibre.com.ar. La busco como La Casa de la Orilla. Es hermosa la tapa del libro. Sí, y bueno, eso la gente de diseño de Tinta Libre, si bien me hicieron preguntas a mí, yo opiné. De hecho, en algún momento la tapa iba a tener una mujer ahí sobrevolando y dijimos que no. Al final yo decidí que no y quedó mucho mejor así, más minimalista, más la casa ahí despojada, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la vulnerabilidad, de estar ahí. Sí. Porque eso, yo lo dije mucho en la presentación, y la novela es otra cosa que me dicen, porque es una historia fuerte también, ¿no? Que eso también, ¿no? Estamos en una época muy, muy sensible, muy, muy rara. Si nos fijamos lo que le pasó a Dolores Reyes con Come Tierra y todo lo que pasó, ¿no? Porque la novela se mete con temas sensibles también. Exacto. Y bueno, eso te da un poco de juichi, pero me da la sensación de que es lo que más gusta, ¿no? Porque me dicen eso, como que es una novela ágil, pero que, digamos, que no es pasatista y que se mete con temas fuertes y que obviamente no lo vamos a spoilear, pero al final es medio bastante inesperado, ¿no? En los últimos años leí algunos libros, no leí todos los libros de él, pero este escritor noruego, Karl Ove Knausgård, no sé bien cómo se pronuncia, tiene un libro, son como una serie, ¿no? Y escribe desde lo biográfico, de lo autobiográfico, pero la forma de narrarlo es muy, muy clara y transparente. Y me hizo mucho acordar tu libro, a los libros de él, si bien los de él son traducciones, ¿no? Y en la traducción siempre se cuela algo, pero hay algo en la forma de contar que relata la cotidianeidad, y eso me gusta, ¿no? La cotidianeidad de la vida del personaje, de la vida del pueblo, de la vida en la relación con el hijo, de la relación con los padres, ¿no? Me gustó mucho eso, y me pregunto si has pensado continuar esta historia con una segunda parte, ¿no? O, no sé, una idea, porque porque Knausgård escribe series que por ahí un libro no hace falta leer el otro, pero están relacionados, ¿no? Yo tengo que decir que fue una grata sorpresa para mí que me salga esta novela y tan rápido. Y bueno, estoy todavía como en el medio de, digamos, porque bueno, se
se da esta entrevista con ustedes, tengo un par de entrevistas más pautadas. Estuvo la presentación del otro día acá en La Calera, que fue inolvidable. Ahora tengo la Feria del Libro. Es muy probable que haya una presentación del libro en San Basilio, también el pueblo donde yo crecí. Y estoy como en el medio de todo eso. Entonces disfrutando ese sé. proceso. Sí, sí. Claro, disfrutándolo y un poco sorprendido y un poco también, que no me quejo, pero también en el medio, o sea, yo estoy con todo esto y a la vez sigo con mi vida cotidiana, con mi familia, con mi hijo, alumnos, y sigo haciendo, no es que dije, bueno, ahora tengo la novela y me dedico a esto y déjenme de hinchar con lo otro, no, sigo con todas mis actividades. Si alguien de San Basilio está escuchando, ¿se puede sentir identificado con algún personaje de la novela? O... Yo creo que sí, porque los amigos de Andrés, de hecho Martín, que es mi mejor amigo, que también me aportó algunas cosas interesantes para la novela, que es uno de los primeros lectores. Bueno, el otro día, digamos, de hecho hay un personaje que se llama Martín en la novela, y bueno, justamente lo voy a comentar a esto, aunque es muy personal, pero la novela está dedicada, al principio hay muchos agradecimientos, pero está dedicada a mi mujer y a mi hijo, y después dice a Charlo y a Franco, que son dos amigos que lamentablemente fallecieron hace 20 años, y los amigos de Andrés por ahí están un poco inspirados en esa adolescencia con todos ellos, ¿no? Justamente hoy hablaba con la mamá de uno de estos dos amigos que leyó la novela y me decía, más vos no podés ser, Freddy, qué sé yo, pero que me hacía también buenas Qué linda forma de recordarlos también, ¿no? Sí, por eso, mira, y gracias a Dios ya hace muchos años de esto, entonces uno ya lo puede hablar, que la escritura también ayuda a hablar esas cosas. Y bueno, es un homenaje un poco a ellos, ¿no? Si bien es muy distinto, los amigos, el grupo, hay ficción ahí en ese grupo de amigos, no era así mi grupo de la adolescencia, pero hay cosas que sí. Y bueno, sí, es un poco homenajearlos. Y después, bueno, la vida de pueblo, eso de que la verdad que sí, yo crecí en un pueblo y no había tanto acceso, ¿no? Que lo dice mucho Andrés, ¿no? No había mucho acceso a bienes culturales, no había internet, no había... Y entonces me pasó un poco lo que le pasa a Andrés, esto de que descubrió de que le costaba acceder a los discos, ¿no? A los libros y todo eso. Pero sí, y bueno, a mí, por ejemplo, en la adolescencia, estos dos amigos fallecidos me pasaba eso, de que me decían eso, de que vos tenés que, en un momento dice esto de que vos tenés que ir al boliche con el tecladito y si cantás, ¿no? Y me alentaban mucho ellos el tema de la música, ¿no? Sí, y bueno, sí, la verdad que sí, es una forma de homenajearlos y recordarlos a ellos y a sus familias también. Me gustaría que nos cuentes un poco también de tu parte de profesor de música, Freddy, que es un trabajo muy importante. Me contaste un poco antes de hacer la entrevista, pero ¿puedes contar un poco de las orquestas también juveniles, ¿no? Y infantiles que dirigís? Que es un trabajo hermoso, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. Lo dije el otro día en la presentación que es algo por lo que yo respondo así, digamos, y es como mi lugar en la vida, que es el arte y la educación, donde me paro, porque yo creo que si bien hay muchas formas de luchar y de aportar a la humanidad, yo creo que es esa, y lo refleja la novela, esto de que un buen docente o un docente que, volviendo a esto que hablábamos antes, ¿no? que te toque el corazón, que por ahí a lo mejor se sale un poquito de la partitura, pero se sale un poquito de lo formal, pero yo creo que un profe que hace ver el mundo de otra manera, que te hace expandir la conciencia. Como que te inspire también, ¿no? Inspira porque en la infancia todo se potencia y lo bueno y lo malo es ¿no? Así como es difícil sacar las heridas, es difícil sacar esos jardines, eso. Lo dice Fito, cuando era pibe tuve un jardín, ¿no? En el tema Tumbas de la Gloria. Y bueno, yo estoy muy convencido de eso. Entonces, bueno, tuve la suerte.
yo trabajo acá en La Calera, en el Instituto Domingo Faustino Sarmiento, donde también siempre hemos generado muchas cosas con la música. De hecho, el otro día en la presentación han ido a tocar a exalumnos que yo tenía cuando eran chicos, y fue emocionante. Y trabajo en el Centro Educativo Padre Eladio 10, donde tengo el proyecto Se Armó la Banda junto a... Lo vamos a nombrar para que no... Bueno, recién lo nombré a Julio también. Es profe de educación física, que no es como los de mi infancia. Y, bueno. Y que además de profe es músico. Y bueno, Julio ya se jubiló, pero es como que fue mi compinche, mi cómplice en esto de armar ese proyecto. También la directora de aquel momento, Ana María Juárez. Y actualmente está Gabriela, la dire Gabriela Pinzani, y las vice Irene Zuliax y Marcela Vargas, que bueno, realmente son gente que nos ha permitido en ese sentido salirse un poquito de lo establecido, porque este proyecto rompe un poco con la educación tradicional. Trabajamos en la jornada extendida, a veces se hace un esfuerzo para que la banda pueda ensayar, y hemos formado un campo más en la jornada extendida. Y no me quiero olvidar, porque me matan, de mis compañeras en la banda, en el proyecto, que son, Mariela Andrada, que es una seño que nos da una mano enorme, Claudia Orellana, que es mi compañera ahí en el proyecto, y la seño Flavio y Marilu, que colaboran conmigo en esta cosa de hacer eso que yo digo, ¿no? De generar en los chicos eso, que el hecho de tocar un instrumento. De hecho, la banda del Centro Educativo Padre Eladio 10 lo que tiene es esto de, si bien sabemos que son niños, sabemos que no puede exigir como una sinfónica, demostramos que niños de cuarto, quinto y sexto grado pueden tocar a cierto nivel y tienen arreglos musicales de cierto desarrollo, ¿no? Y es impresionante cómo ellos aprenden por imitación, porque se van enseñando unos con otros en los recreos. Y no trabajamos tampoco con el sistema de notación musical tradicional, partituras, todo eso, sino que, porque ahora los chicos ven tutoriales, ¿no? Copian y bueno, es increíble, porque yo cuando empecé vamos a hacer arreglos más sencillos porque son chicos, y me han sorprendido. El proyecto lleva, desde 2019, con pandemia en el medio, lo sacamos adelante a pesar de la pandemia. Y bueno, y los padres, mucho apoyo de los papás, en un momento económico que no es fácil, si bien la escuela tiene instrumentos que hemos comprado a través de rifa y todo eso, también es impresionante cómo los papás se ponen en gastos de familias muy humildes, ¿no? Freddy, ¿se puede colaborar con eso de alguna forma, económicamente, algún alias, algo? Mirá, en este momento no, aparte yo no soy el director de la escuela, pero sí se puede lo podemos llegar a pasar. En este momento no lo tendría, pero para pasárselo. ¿Tienen página de Instagram para ver lo que hacen? Sí. Eladio-10-banda. Ahí están todos los videos de los chicos. ¿Cómo es? Eladio. Y bueno, hacemos Eladio-10-banda. Y ahí hay muchos videos, y si bien en el repertorio, por ejemplo, está el himno nacional, está, por ejemplo, la marcha de la escuela, que la compusimos entre el profe Julio, que nombraba, y yo, con cosas que aportaban los chicos, la música del profe Julio, la letra la hice yo con cosas que hacían los chicos. Tenemos una chacarera que habla de nuestra ciudad de La Calera, que es de un compositor de malagueño de nombre Paco Funes, y después tenemos mucho rock argentino, hacemos temas de qué lindo sería hacer un Mamuscos on the road, Fer, ¿no? Y ir a Córdoba, sí, a escuchar a esta banda sería genial. Sí, a mí me encantaría. Hacemos temas de Rezo por Vos de Charlie, Seguir Viendo Siendo Amor de Spinetta, Mariposa de Fito. Qué lindo. Ahora estamos sacando Aprendizaje de Sui Generis, que está en la novela, se cita en la novela. Sí, eso iba a ser Tenemos una pregunta primero antes para avisar de la Feria del Libro. Después quería hacer un breve ping-pong de 4 temas que aparecen en la novela y que me digas algo de estos temas musicales, si te parece, para cerrar con eso. Entonces, tiranos el dato de la Feria del Libro. Va a estar tu libro, también va a estar el libro de Fer, Anécdotas repletas de gloria, hermoso libro de cuentos.
Cuéntenos, ¿dónde se encuentran? ¿Cuándo? Va a estar el lunes. ¿Lunes qué es? ¿Fecha? Yo, sí. Sí, Freddy. Yo estoy el lunes, el lunes 28, el próximo lunes a las 18 horas, en el pabellón azul, están 156 de Tinta Libre. Tinta Libre. La casa en la orilla. Casa de la Orilla. La Casa de la Orilla, que la pueden encontrar en la página web de Tinta Libre, que es tintalibre.com.ar. Ponen el buscador ahí de la página La Casa de la Orilla, o ponen el nombre del autor, que es Alfredo Gijena, Alfredo Aldo Gijena. Y ahí van a encontrar el libro, pueden adquirirlo y bueno, tienen servicios de envío y eso. Genial. No se pierdan de este libro, es muy interesante, no los va a dejar a pata. Es como también una linda opción de regalo si le quieren regalar a algún amigo. Sí, muy recomendable. Da para mucha charla el libro después, ¿no? Exactamente. Y contanos, Fer, de tu libro. Brevemente. ¿Cuándo vas a hacer la presentación? El jueves 1 de mayo a las 21 horas vamos a estar haciendo la presentación de 2 libros. Uno es el mío, en el stand del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y va a haber algunas sorpresas y algunas cosas. Bueno, son varias sorpresas. La presentación inusual. Sí, sí. Con actores y todo. La idea es que sea algo disruptivo, exactamente. Paso mi chivo también. Yo agradezco a Editorial Halley, que va a estar en el pabellón Ocre 3214. Ahí está mi primer poemario, Arboledas Migrantes, y también la editorial Gran Nilsson, que tiene mi segundo poemario, que está también en la Feria del Libro, que está en el pabellón. Ahora digo, a ver, la tengo por aquí, la editorial Gran Nilsson, 24 de abril a 12 de mayo. Bueno, está ahí en la Feria del Libro, así que lo van a encontrar. El stand 2117, pabellón amarillo. La Gran Nilsson, está ahí mi segundo poemario, Gorriones. Perfecto. Estamos con 3 libros. Me voy a llegar, pan. Bueno, Al de los gracias. A ver, ¿cómo será? Buenísimo. Bueno, ping-pong de temas. Un vestido de un amor. Wow, yo creo que es la canción que todos le quieren. Según yo le he escuchado a Cecilia Roth, que dice que no es tan así, pero Fito lo que cuenta es que ella se había enojado mal con él hasta el punto de porque él había llegado en mal estado a la casa y como que no entras más y eso. Y él le compuso esta canción y con ese, bueno, con semejante tema, yo creo que merecía que lo perdonen, ¿no? En mi caso, bueno, también me canto desde siempre y bueno, cuando nos casamos con Silvina, mi mujer, se la canté en la fiesta. Qué lindo, Entonces, qué lindo. Como Andrés. Si mi personaje le iba a cantar a su amor, ahí está. Segundo tema. Soy cordobés, Rodrigo. Mira, bueno, me gusta, me encanta el tema. Si bien soy cordobés, pero no soy tan cuartetero. Soy más del rock argentino, o del tango, bueno, muchas cosas. Pero vos sabés que cuando en la novela no nombra, pero no digo esto, que yo estaba en el boliche bailando, en el boliche de mi pueblo bailando temas de Rodrigo, y llego a mi casa a las 5 de la mañana, que estaba a la vuelta del boliche, y prendo Crónica y veo la noticia del lamentable fallecimiento, ¿no? Uy. Me quedó eso grabado. Mirá, Y recuerdo eso de disfrazarnos para los carnavales, y mientras hacíamos el disfraz, estar preparábamos la carroza, estar mucho escuchando ese disco, o el tema dedicado a Maradona, ¿no? O ese disco donde está Soy Cordobés, que se escuchaba, sonaba un montón. Y bueno, yo no era en esa época que se compraban los discos, los cassettes, no era de comprar, pero por mis amigos escuchaba a Rodrigo todo el día. Bueno, nos quedamos con esos 2 temas, entonces vamos cerrando. Te agradecemos, Freddy Gijena, hablando de su primera novela, La Casa de la Orilla. Muy contentos que viniste, Freddy, de conocerte también personalmente, porque nos conocimos por grupo de WhatsApp, estar en contacto con vos y bueno, seguimos en contacto. Te agradecemos este rato que nos dedicaste. Recuerden, La Casa de la Orilla, la editorial es Tinta Libre, lo pueden conseguir al libro ahí, y se presenta el próximo 28 de abril en la Feria del Libro, en el stand de Tinta Libre, en el pabellón Azul azul. y de 156 el stand.
Perfecto. Y bueno, no, pero agradecidísimo a ustedes. También ha sido esto, ¿no? Providencial, porque yo me inscribí en ese taller de Orsay sin saber del todo que iba a suceder todo esto tan lindo también. Después, si lo escuchan, le mandamos un saludo a todos los chicos ahí también de Sí, anecdotario. sí, el grupo anecdotario se armó un lindo grupo anecdotario. Sí, Le mandamos un saludo a todos que seguramente van a escuchar este programa. Bueno, gran invitado tuvimos en Mamuscos, realmente, ¿no? Freddy presentando su libro La Casa de la Orilla, que hemos desarrollado lo más posible. Fue un libro que disfrutamos, que me siento afortunado que recibimos ese libro. Creo que fuimos uno de los primeros lectores, Fer, Exactamente. fuera de su círculo de conocidos. Así que me siento muy afortunado y muy agradecido por haberlo leído, ¿no? Y muy contento de haberlo conocido a Freddy, muy buena gente. Me parece que es un tipo que, como te comentaba recién, también muy comprometido con su trabajo como músico, como profesor de música, y que está haciendo una labor muy, muy linda, ¿no? Enseñando música a jóvenes, a niñas, ¿no? Exactamente. Y qué importante que es mirar hacia el interior del país. A veces no estoy muy de acuerdo, ¿no? Con la palabra interior, pero porque habla como una cosa de centro, necesariamente acá, en capital, pero qué importante es mirar lo que pasa en otros lados, ¿no? Porque acá todo es más sencillo, en un punto, es más fácil, es más directo, y hay un montón de gente haciendo algún tipo de expresión artística a lo largo de toda la Argentina. Y pensaba que justamente el libro tiene que ver con un pueblo, y pensaba en lo que es tratar de hacer arte, o sea, literatura, música, en un pueblo donde todo te queda lejos. Entonces es como para premiar doblemente ese esfuerzo. Y Freddy no solamente es músico y da clases, sino que también se esforzó y escribió su novela, y bueno, y encima la viene a presentar a Buenos Aires. Así que bueno. Pienso ahora también un poco desde el vínculo nuestro, Fer, ¿no? Desde la distancia, que hice un poco el chiste de no salvemos la distancia, ¿no? Porque hay algo de la distancia que permite que surja esto también, ¿no? Que mantengamos este diálogo hablando del allá, del acá. Y me parece que algo de esto se dio también con Freddy, ¿no? El hablar desde un podcast que hacemos desde dos puntas del continente, y a una punta que por ahí no esperábamos, ¿no? Pero en este lado de la situación se fue a Córdoba, y me gusta esta idea, ¿no? De conectar con gente en otras provincias, en otros países, en otros lugares que por ahí sale un poco del círculo donde estamos, ¿no? De la ciudad donde estamos, de los contactos que estamos, y creo que eso nos enriquece a los dos también, y enriquece también a los oyentes, ¿no? Sí, y todas las herramientas que tenemos. Estaba pensando mientras decías eso, y León Gieco se endeudó para hacer de Ushuaia a La Quiaca. Nosotros tenemos una posibilidad virtual, que tenemos la herramienta. Yo no me quiero endeudar, Fer. Más de lo que estamos. Todavía no llegamos a pedir cafecito acá, no. Pero bueno, Claro. que siga así la cosa, ¿sabes cómo pedir? No, hermosos discos de Ushuaia a La Quiaca de León Gieco. Es un gran proyecto, y en un momento lo hablamos, ¿no? Como sueño, nos permitimos soñar, decía el Papa Francisco, ¿no? Sueñen. ¿Y por qué no hacer un Mamuscos on the road, viajando por diferentes lugares de Argentina, de otros países? Estaría buenísimo. Sí, por ahora es virtual. Nos vamos en esta camper virtual, viajando. Uh-huh. La idea es viajar todo lo posible y bueno, ir conociendo personas maravillosas como Freddy. Sí, al hacer el podcast ya estamos viajando, ¿no? Exactamente. Bueno, espero que lo hayan disfrutado.
sigan escuchando Mamushkos, que hay un montón de material y nos llegan un montón de comentarios y nos encantan que... bueno, Tenemos un montón de programas ahora que van saliendo, tenemos varias grabaciones que Fer hizo muy meticulosamente, brillantemente. Tenemos muy buenas devoluciones por mensajes, comentarios, así que estamos muy contentos como va mejorando, avanzando Mamushkos y cómo lo vamos disfrutando también, ¿no? sí, Con y temas sí, varios. unas notas que están buenísimas. Pero bueno, escuchen las que ya están, que están espectaculares también. Dale. Gracias. Gracias por escucharnos. Abrazo. Un abrazo grande. Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo. Mamushko